La política exterior de Brasil es coherente y continua, con bases diplomáticas que le permiten hacer frente a la realidad internacional. Es un país consciente de que el uso de la fuerza no es un elemento o un arma para obtener beneficios, por lo que la cooperación y la integración han jugado un papel importante en la consolidación de su liderazgo en el ámbito internacional. Las buenas relaciones y la integración con los países vecinos no son una respuesta exclusiva a los objetivos políticos de Brasil, sino que también representan fuertes intereses económicos, desempeñando así los países vecinos un papel muy importante para este mismo. Brasil es miembro fundador de Naciones Unidas, participa en todos sus organismos especializados y es miembro de las principales organizaciones internacionales del ámbito financiero y comercial. Brasil ha tenido en los últimos años vocación de liderazgo e intención de reforzar su actividad y su peso en las instituciones internacionales, con un especial énfasis en las Naciones Unidas, donde ha aspirado a tener un puesto permanente en un Consejo de Seguridad reformado. Evolución de la política exterior de Brasil. A lo largo de la historia, Brasil se ha identificado como potencia media en condiciones de ejercer un rol relevante en el escenario internacional. Estas aspiraciones se mostraron tempranamente en ocasión de la formación de la Sociedad de Naciones. Brasil fue la única nación sudamericana que participó en la Primera Guerra Mundial como beligerante. Al sentirse más cercano a las grandes potencias, decide hacer la solicitud para incorporarse como miembro permanente del Consejo, proponiendo como líder a sí mismo de los países latinoamericanos. Sin embargo, las grandes potencias le ignoran y deciden incorporar a Alemania como miembro permanente del Consejo. Durante la Guerra Fría, Brasil adoptó un bajo perfil en los asuntos de paz y seguridad internacionales, pero llevó adelante un rol destacado en las negociaciones económicas, coordinando coaliciones de países del tercer mundo. Ya en la posguerra fría y como consecuencia de su crecimiento económico, él pasó en menos de 50 años de país agrario a país industrial. Las aspiraciones de Brasil al obtener mayores cuotas de poder decisional en el escenario mundial se vieron con mayores posibilidades. Esta nueva situación le permitió a Brasil mostrarse como un actor relevante en términos de poder blando, a través de su determinación de participar en la formación de reglas y regímenes internacionales. Desde la independencia a lo largo del siglo XIX, Gran Bretaña había de ejercer una hegemonía política, económica y comercial indiscutida sobre Brasil, heredada de su alianza histórica con la antigua metrópoli portuguesa. En el fin de la Guerra Fría, vino el poder de los países del sur y de igual forma el discurso tercermundista que emanaba de las denuncias sobre el uso de poder asimétrico y de un multilateralismo al servicio de dichos poderes. Se plantea la interrogante en este punto sobre cómo alcanzar la meta del desarrollo nacional usando la política exterior como un instrumento ante el nuevo modelo de inserción internacional impuesto por la globalización financiera. La política exterior brasileña ha gozado de un inmenso prestigio internacional a lo largo del siglo XX, no solo por la solidez, ciencia y profesionalismo de su servicio diplomático, sino por su capacidad también de asumir posiciones de acuerdo a sus intereses. Elementos básicos de la política exterior de Brasil. Primero tenemos la autonomía. La autonomía es sin lugar a dudas el aspecto más sobresaliente en la idea de continuidad de la política exterior brasileña. Brasil ha sido el país de América Latina donde la lógica de la autonomía como gran estrategia de política externa ha tenido mayor apego. Sintéticamente, la autonomía puede ser definida como la capacidad y disposición del Estado para tomar decisiones basadas en necesidades y objetivos propios sin interferencia ni consentimientos externos. La autonomía tiene como fin último romper la condición subordinada de América Latina en el sistema internacional. Las estrategias de Brasil para obtener una mayor libertad de maniobra en el sistema internacional han ido cambiando durante las últimas décadas. La misma ha transitado de una autonomía por la distancia a otra en los años 90 denominada autonomía por la participación. El profesionalismo. Este lo ha demostrado desde la época del imperio, específicamente en el siglo XIX, al instaurar el primer aparato administrativo con influencia europea, estableciendo de esta manera los primeros encargos como lo fueron el Ministerio de Guerra y el de Extranjeros, que contribuyeron la base de la diplomacia brasileña. Una vez constituida la República,
El gobierno se concentró en capacitar a su cuerpo diplomático, razón por la cual en 1945 fundó el Instituto Río Branco, que lleva el nombre en honor al barón Río Branco, un símbolo de la diplomacia brasileña. La estabilidad. Esta se refiere a la continuidad de la política externa que, a pesar de los cambios sufridos en el sistema político brasileño, se ha mantenido. Esta secuencia se debe a la seriedad con la que se conduce la política externa orientada a una visión a corto y largo plazo para el logro de sus objetivos. La estabilidad no es más que una expresión de la solidez de la política exterior, pues lo que Brasil pretende es impedir que se desvíe el logro de sus objetivos regionales e internacionales enfocados en una economía estable y de libre comercio que le permite crecer y desarrollarse. El carácter principista es la manera de mostrar respeto incondicional hacia los principios básicos del derecho internacional, cosa que es efectiva para mantener credibilidad ante el mundo. El respeto que ha mostrado Brasil a los instrumentos jurídicos de resolución de controversias le ha dado a este país la confianza de otros para actuar como un intermediario, un mediador requerido en conflictos internacionales para mantener la paz. No está de más destacar nuevamente que la inclinación hacia la cooperación internacional y el cumplimiento de las leyes le ha permitido hacerse notar como un país confiable, respetuoso de las reglas y normas establecidas en un contexto mundial. Es pragmática. Esto se traduce en su poder de adaptación, práctico y realista ante las circunstancias en el contexto internacional, el cual se enfrenta a constantes y espontáneos cambios como los generados por las diferentes crisis financieras, diferencias ideológicas o los regímenes gubernamentales. La no intervención en los asuntos de otras naciones corresponde también a una de sus cualidades principales. Autonomía de reflexión. Por medio de esta, el cuerpo diplomático brasileño ha construido sus propios modelos de interpretación del contexto mundial, desde el punto de vista académico y el pragmático, por medio del trabajo diplomático. La autonomía de reflexión muestra la conciencia clara de la individualidad, procura una visión global de los problemas políticos y finalmente podemos decir que por medio de esta característica es obvio que Brasil quiere construir sus propias concepciones de la situación global y mantenerse independiente de las diversas interpretaciones que los demás países pueden tener de las circunstancias que los mismos presentan. Principios básicos de la política exterior brasileña. Existen 5 principios básicos en la política exterior brasileña. El primero, la solución pacífica de conflictos. Luego tenemos la autodeterminación de las naciones, la no intervención en los asuntos domésticos de terceros países, el apego a las normas y principios de derecho internacional y el multilateralismo. Podemos decir que sus principios no son muy distintos a los de aquellos países que pretenden crear un sistema internacional pacífico, estable e integrado. Sin embargo, la diplomacia moderna de Brasil tiene como misión asegurar la independencia del país y la defensa de sus objetivos legítimos de desarrollo económico y social en un mundo que es cada vez más competitivo, pero no necesariamente independiente. De igual forma, pretende asegurar un ambiente internacional favorable para su desarrollo económico. También se intenta hacer uso completo de los recursos domésticos. Intenta cualquier apariencia de ser sumiso ante los Estados Unidos y ante cualquier aliado. Gracias al multilateralismo ha podido diversificar sus mercados y áreas de acción o continua en la búsqueda de nuevos proyectos de desarrollo con diferentes países. Brasil está interesado en el sostenimiento de relaciones con todos los continentes del mundo. Es importante el hecho de ser una economía abierta y bien insertada en las relaciones económicas internacionales. Ha puesto un énfasis en promover el desarrollo sostenido y proteger el medio ambiente. Política exterior activa. A pesar de los cambios que ha sufrido el régimen político, no se han realizado transformaciones estructurales de las relaciones con el exterior. Las relaciones internacionales se manejan como política de Estado. El principal objetivo que se desea alcanzar mediante la agenda internacional es el desarrollo del país. Por esto, cabe mencionar que otro de los intereses del gobierno ha sido mantener una política exterior activa.
Puede considerarse que una política exterior activa es la que busca fortalecer la soberanía en un país. También logra una mayor interacción política y económica a nivel internacional. América del Sur es una zona importante para Brasil porque es un espacio de convivencia y necesaria para ese mismo. Brasil pretende promover el comercio y la aceleración del desarrollo nacional, y esto puede ayudarle a obtener insumos externos necesarios. También está interesada en distinguirse como una potencia media por su importancia económica y militar. El país ha perfeccionado su política económica y comercial. Política exterior de Brasil hacia América del Sur. Lógicamente, América del Sur es de suma importancia para Brasil, por ser un espacio de convivencia inmediata y necesaria para el mismo. La Constitución de Brasil expresa la importancia de esta región. Menciona que buscará la integración de los pueblos de América Latina, enfatizando una vez más su voluntad de cooperar con sus vecinos. En las últimas décadas, se han resaltado las oportunidades que representa la cooperación con los países sudamericanos, encontrando en los miembros de Mercosur su más importante alianza estratégica. No obstante, es evidente que Brasil quiso construir vínculos estratégicos con Argentina para forjar un liderazgo en Sudamérica. Otro aspecto que deberíamos de tomar en cuenta es la participación en el comercio de bienes y Brasil es el mayor responsable, con el 40% del comercio regional en sus manos. Brasil se caracteriza por su gran diversidad y sus dimensiones continentales, y esto hace que sea el quinto país más grande del mundo y el primero en América Latina. Brasil ha demostrado que cuenta con la infraestructura suficiente para poder impulsar el proceso de integración y el desarrollo de la región. Está clasificado entre los 20 principales países del mundo y como principal de América del Sur en el aspecto militar. Cuando Lula inicia su primer mandato, parecía dispuesto a promover el papel de Brasil como un líder regional, explicando este rol por la fuerza de las cosas: territorio, población, crecimiento económico y desarrollo tecnológico. El presidente deja claras sus intenciones en un discurso al asumir la presidencia diciendo que todos los países de América del Sur ven a Brasil como un líder natural y Brasil hace 500 años que no lo ve y no quiere serlo. Brasil tiene que asumir su grandeza. Argentina y Venezuela fueron para Brasil dos socios claves en lo que considera su ámbito regional, América del Sur, con dos proyectos, UNASUR y Mercosur, donde Brasil podía ejercer su influencia sin liderazgo, entre comillas. En palabras de Lula, o liderazgo positivo. Con respecto a Venezuela, Lula sostuvo una relación crítica y compleja con Hugo Chávez. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff ocupó la presidencia de su país desde 2011 hasta 2016. En su gestión se evidencia como un vuelco en las relaciones exteriores, haciéndolas más pragmáticas y menos ideológicas. Una de las medidas tomadas por Dilma fue reanudar contacto con Estados Unidos, importante aliado comercial y político, con el cual las relaciones se habían enfriado hacia fines del mandato de Lula. Dilma Rousseff heredó de los años de diplomacia activa y activa del Celso Amorín y Lula de Silva, del 2003 al 2010. Una política exterior de estrategias bien definidas, acciones revisionistas y activismo en foros e instituciones internacionales. También un posicionamiento asertivo en el sur global y actuación proactiva en Sudamérica. En el gobierno de Rousseff hay dos tesis en que abunda casi la totalidad de la bibliografía sobre política exterior. La primera, continuista, se refiere al mantenimiento de la estructura de inserción internacional, y la segunda, declinista, que insiste en la retracción de la intensidad del país en el plano sistemático. A ello se suma el discurso oficialista, en cuya defensa alega que continuar no es repartir. Jair Bolsonaro. La llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil supuso un cambio importante para América Latina.
un político de extrema derecha tomando las riendas del mayor país de la región. Bolsonaro prometió retirar el sesgo ideológico de las relaciones internacionales del Brasil. Bolsonaro ha mudado la política exterior de Brasil en varios frentes. Por ejemplo, al alinearse con su homólogo derechista de Estados Unidos, Trump, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o al renunciar al liderazgo de su país en la lucha contra el cambio climático. Los tres cambios más significativos en los vínculos de Brasil durante los primeros meses de Bolsonaro fueron otro Mercosur, la tensión con Venezuela y el golpe a UNASUR. El mayor cambio para el Mercosur ocurrió cuando cerró un acuerdo histórico de libre comercio con la Unión Europea, tras 20 años de negociaciones, con el impulso final de este mismo país. Esto aumenta la relevancia global de Mercosur y muestra a Bolsonaro el valor práctico de la integración regional, que le dio mayor capacidad negociadora con Europa en tiempos de incertidumbre global y la guerra comercial de Estados Unidos con China. En cuanto a la tensión con Venezuela, en la década pasada, la relación del entonces presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva con su par venezolano Hugo Chávez fue eje de la marea rosa que tuvo la región con varios gobiernos de izquierda. Pero el distanciamiento de Brasilia con el heredero de Chávez, Nicolás Maduro, iniciado por el sucesor de Rousseff, Michael Temer, se ha profundizado bajo la presidencia de Bolsonaro. Bolsonaro apoyó la creación del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, con la participación de los demás países que habían dejado la UNASUR más Ecuador, que la abandonó en el año pasado. PROSUR es una iniciativa de Chile y Colombia, con mayoría de miembros de derecha y la ausencia de gobiernos de izquierda, como los de Uruguay, Bolivia y Venezuela. El interés de Bolsonaro en apoyar el giro a la derecha de la región se ha visto también en sus advertencias a los votantes argentinos contra el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al poder. Podemos concluir que la política exterior de Brasil, a pesar de tener sus objetivos marcados, tiende a ser volátil. Depende mucho de sus mandatarios. Pese a los espectaculares éxitos alcanzados por el país sudamericano en las últimas décadas y del desmesurado ruido mediático que estos generaron, la buena imagen del país en el exterior parece ser más grande de lo que es su poder real en el contexto internacional, y que su influencia en la práctica parece todavía menos importante de lo que su presencia mediática aparentaría sugerir. Brasil no es únicamente el país más grande en términos de población y territorio en toda América del Sur, sino que también en otras áreas como los recursos naturales, la tecnología, la capacidad militar, la industria y demás atributos nacionales que forman parte determinante de su conducta en el ámbito internacional, especialmente en términos de su manera operativa y de su alcance. Brasil ha podido determinar los instrumentos a utilizar dentro de su política exterior hacia Sudamérica para seguir manteniéndose como un país líder a través del desarrollo y del crecimiento económico. Como se ha podido ver, la política exterior de este país hacia América del Sur se ha profundizado en los últimos años, debido a la cercanía de la voluntad de buscar la integración regional como un medio para alcanzar un desarrollo sostenido y creciente. La integración regional puede entenderse como una acción entre varios estados de la misma zona. Su política exterior ha buscado fortalecer asociaciones con el mundo. Se ha podido observar las características generales de la política externa de Brasil, así como los intereses internacionales a lo largo de la presentación y regionales. De igual manera, pudimos observar que a partir de la llegada de los gobiernos democráticos, el país ha buscado adaptarse a las exigencias del sistema internacional con el único fin de alcanzar sostenibilidad. Brasil ha volteado a América del Sur. Ha demostrado ser capaz de lograr una integración sólida. La política exterior de Brasil ha sido y será un medio que muestre claramente que el interés del país radica en exponerse al mundo como un ente individual, pero que a la vez es capaz de integrarse y de cooperar con el sistema internacional para alcanzar sus metas. Precisamente,
son sus estrategias de cooperación e integración las que han permitido que Brasil aproveche de forma efectiva sus relaciones internacionales, las cuales han permitido asegurar mercados y afianzar su liderazgo económico en América Latina.